Bien, vamos a resolver un problema de flexión asimétrica. En este caso vamos a analizar una sección transversal en forma de T y un momento flector aplicado que tiene una inclinación de 55 grados respecto al eje vertical. En este caso el eje vertical es el eje Y, el eje horizontal sería el eje Z, y aquí hemos ubicado el momento flector en el centroide de la sección. El enunciado del problema es el siguiente. Si sabemos que el momento flector es de 22 kipft, eso quiere decir 22.000 libras-pie, se nos pide determinar cuál sería el esfuerzo en el punto H. El punto H sería el de la esquina superior derecha, y también conocer el esfuerzo de flexión en el punto K, que es la esquina inferior izquierda. Además, nos piden calcular la orientación del eje neutro respecto al eje Z, o sea, respecto al eje horizontal. Bien, para resolver este problema, entonces voy a plantear una estrategia de solución en diferentes pasos. El primer paso será determinar la ubicación de este centroide. Pues ya sabemos que a lo largo del eje Z, pues el centroide por simetría va a estar ubicado en el eje Y. Sin embargo, a lo largo de la altura, es decir, el Y trazo, todavía no lo conocemos. Ese sería el primer paso que vamos a hacer. Una vez que conozcamos la ubicación de este Y trazo, entonces podemos calcular los momentos de inercia de la sección respecto a los dos ejes, Y y Z. Recordemos, como este momento está aplicado de manera inclinada respecto a los dos ejes, lo vamos a descomponer, y para ello vamos a necesitar la inercia de la sección respecto a Y, pero también la inercia de la sección respecto a Z. El tercer paso entonces sería ya descomponer los momentos en los respectivos ejes, calcular los esfuerzos en H y K, superponiendo el efecto que produzca cada una de las componentes del momento. Por último, entonces vamos a determinar la orientación del eje neutro utilizando la expresión que ya está demostrada en los libros, y veremos aquí cómo se utiliza. Comencemos entonces con la determinación del centroide de la sección. En este caso, vamos a dividir la sección en dos tramos o en dos subsecciones. Tenemos una sección en T, conviene dividirla en el ala superior y en el alma para hacer los cálculos respectivos. Para agilizar el procedimiento, yo tengo hecho ya algunos cálculos, tanto para el ala superior como para el alma. Voy a tomar como referencia el borde inferior. Este borde que estoy señalando será el eje de referencia para calcular las distancias con respecto al eje Y. Entonces, aquí tenemos en una tabla los datos respectivos de la zona roja y la zona verde. La zona roja corresponde al ala superior, la zona verde al alma. Para cada una de ellas he colocado el ancho y la altura, siendo el ancho en dirección Z y la altura en dirección Y. Por ejemplo, este 0,75 es el ancho de la zona verde, sería esta dimensión que está acá. Mientras que el ancho para la zona roja sería toda esta dimensión, que corresponde a 7 pulgadas. Son datos de la geometría. De igual manera, estoy consignando la altura, y dado que los dos son unos rectángulos, el área sería el producto de la primera columna por la segunda. Aquí tengo entonces el producto del área para cada una de las áreas, y abajo el total. Si yo sumo las dos áreas me daría 14,56. Estas áreas están calculadas en pulgadas cuadradas. Asimismo, tengo aquí en una siguiente columna el Y trazo I. ¿Qué es el Y sub I? ¿Qué es Y sub I? Es la distancia que hay desde este borde inferior hasta el centroide de cada una de las secciones, ya sea la verde o la roja. Por ejemplo, para la verde, aquí 3,875. ¿Este valor de dónde sale? Bueno, si nosotros ubicamos el centroide de la sección
vamos a ubicarlo, por ejemplo, por aquí. Este sería aproximadamente el centro de la altura del tramo verde. Entonces la distancia que hay desde ese punto hacia el borde de abajo es la que consignamos aquí como 3,875. ¿De dónde sale ese valor? De restarle a 9, le restamos 1,25 y esa sería la altura total del tramo verde. Si esa altura la divido por 2 me daría entonces la distancia al borde inferior. De esa misma manera hacemos para el tramo rojo y finalmente consignamos el producto de Y sub I por el área. Y luego sumamos los dos productos y aquí tenemos el gran total. Con estos cálculos entonces ya podemos proceder a hacer el cálculo del Y trazo de toda la sección. Para eso recordemos que debemos sumar el producto de los Y sub I y A sub I de todas las secciones. En este caso, la sumatoria de todo esto sería el resultado que hemos colocado aquí en la última columna, 95,8, y lo dividimos por la sumatoria de todas las áreas, que en este caso es 14,56. Entonces reemplazamos y esa división arroja un resultado de 6,57 pulgadas. Si recordamos, todas las medidas las hicimos desde el borde inferior, por lo tanto, la distancia del borde inferior hasta el centroide de la sección es la que corresponde a 6,57 como lo estamos registrando en la figura. Entonces ya hemos calculado el Y trazo de la sección, ahora sí podemos calcular la inercia con respecto a Z y con respecto a Y. Con respecto a Z vamos a hacerlo en primer lugar. Aquí tenemos nuevamente la sección, vamos a calcular la inercia con respecto a Z y para eso ya hemos previamente hecho algunos cálculos. Vamos a explicar qué cálculos tenemos. Nuevamente, la fila roja corresponde al ala superior y la fila verde corresponde al alma. La primera columna arroja el valor de la inercia con respecto a su propio centroide. En este caso tenemos dos rectángulos y la inercia de un rectángulo, ¿verdad?, con respecto a su propio centroide sería 1/12 de la base por la altura del cubo. Por ejemplo, para el ala superior sería 1/12 de 7 por la altura, que es 1,25 al cubo. Y para el alma, de la misma manera actuamos. La base, 0,75 por la altura al cubo. Eso daría estos resultados que están acá. Luego consignamos en la segunda columna la distancia que hay desde el centroide de cada una de las secciones. Por ejemplo, aquí estoy señalando el centroide de la sección verde. ¿Cuál sería la distancia que hay desde este centroide hasta el centroide de toda la sección? Que sería hasta acá. Entonces, esta distancia que está marcada acá es el centroide. En el caso del verde, simplemente se aparece un negativo por el sentido que se tomó. Sin embargo, esto no tiene incidencia sobre los cálculos, porque este valor irá elevado al cuadrado. La tercera columna es precisamente elevar al cuadrado la segunda y multiplicarla por el área de cada una de ellas, que la teníamos en la tabla anterior. Aquí tenemos el resultado para las dos. Y finalmente, lo que tenemos ahora es la contribución a la inercia de toda la sección de cada una de las componentes. ¿Cómo lo calculamos? Como la inercia del centroide, o sea, la primera columna sumada con la tercera columna. Es decir, el efecto del teorema de ejes paralelos lo tenemos aquí, al sumar 1 con la columna 3. En resumidas cuentas, el ala superior genera una inercia de 29,3 pulgadas a la 4 y el alma una de 71,58. Observen que la contribución del alma es mayor que la del ala superior. ¿Por qué razón? Porque el alma tiene más altura y eso es lo que le da más rigidez con respecto a Z. La suma 2 da 100,95, lo cual sería ya la inercia de Z de toda la sección. Ahora nos queda calcular la inercia con respecto al otro eje, que sería el eje Y, el eje vertical. Esa es más sencilla porque el eje Y está pasando por el centroide de toda la sección, de manera que no hay que hacer ejes paralelos, sino que sumar la inercia del rojo más la del verde. En ambos casos será
un doceavo de la base por la altura, pero en este caso tener en cuenta que la base ahora son las distancias verticales y la altura las distancias que aquí se manifiestan como horizontales. Entonces hacemos la suma. La expresión roja sería la contribución de la inercia del ala superior y el componente verde sería la contribución del alma. Al sumar las dos cantidades obtenemos el resultado de 36 aproximadamente. Entonces tenemos que la inercia con respecto a Y, al eje vertical, es de 36 y con respecto a Z es de 100, o sea, casi 3 veces más. Quiere decir que este perfil soporta más carga cuando le aplicamos momentos alrededor de Z que cuando le aplicamos momentos alrededor de Y. Entonces ya tenemos los dos valores de inercia. Ahora sí podemos hacer el análisis de la descomposición del momento flector en sus respectivas componentes. Este momento flector, que está inclinado a 55 grados, lo vamos a descomponer en los ejes Y y Z. La figura se ilustra donde quedaría ubicado el momento que llamamos Z, la componente Z y la componente Y. Componente Y en este caso es rojo, la componente Z es. Por simple geometría podemos descomponer el momento aplicado, el de 22. Si yo multiplico ese 22 por el coseno de 55 me daría el momento en Y. En este caso, adicionalmente al 22, he multiplicado por 12 simplemente para transformar la unidad de pies a pulgada. Es decir, que esto quedaría en kilolibra pulgada. Miles de libras por pulgada y no por pie. Entonces, por eso he agregado un 12. El resultado es 151,42 kilolibra pulgada. De la misma manera haremos con el momento en Z, en este caso utilizando el seno de 55, también multiplicando por 12 para hacer la transformación a pulgadas y tenemos un resultado de 216. Es decir, alrededor de Z tenemos un momento que es mayor que alrededor de Y. Ahora tenemos ya los dos momentos, tenemos las dos inercias y ya podemos entonces proceder al cálculo de los esfuerzos. Entonces aquí hemos colocado el resumen de los cálculos que hemos hecho hasta ahora. Tenemos las dos componentes de momento y los dos valores de momentos de inercia. Ahora vamos a calcular entonces el esfuerzo en el punto H. El punto H es el ubicado en la dirección que se muestra, o sea, en el borde superior derecho. Podemos entonces hacer el cálculo de cada uno de los momentos o cada uno de los efectos que produce el momento en Z y el momento en Y. Y la suma de esos efectos va a ser el esfuerzo en H. La siguiente expresión muestra cuál sería la suma que hay que hacer para determinar el valor del esfuerzo en H. Vamos a explicar uno por uno. Si tenemos, vamos inicialmente a ver el efecto que tiene MY sobre H. Para que MY tenga la dirección vectorial que se muestra en la figura, quiere decir que, a ver si vamos a dibujar aquí alrededor del eje Y tendríamos un momento en esta dirección. Si el momento alrededor de Y lleva la dirección dibujada, quiere decir que H, debido al momento en Y, tiene un esfuerzo de tracción. Mientras que la esquina superior izquierda la tendría de compresión. De manera que H tiene tensión y por eso el primer término es positivo, porque es un esfuerzo de tracción. En este caso sería el resultado de multiplicar MY por Z, donde Z sería la distancia que hay desde el eje neutro, o sea, desde este eje hasta el punto en cuestión. Esta distancia que estamos señalando sería la distancia Z. Y lo dividimos por la inercia con respecto a Y. Ahora vamos a analizar el efecto que tendría el momento en Z. Si el momento en Z está dibujado de esa manera, o sea, vectorialmente, es porque
aplicación del momento es en esta dirección que se está dibujando. Este es el momento en Z. Con esa distribución o con esa orientación de momento es verdad que las fibras de arriba quedan en tensión, mientras que las fibras de abajo quedarán en compresión. Es decir, desde el eje neutro hacia abajo estará en compresión, desde el eje neutro hacia arriba estaría en tensión. O sea que nuevamente H está quedando del lado de tensión. Por eso el segundo término también tiene un valor positivo. Este valor de Y sería la distancia del eje neutro hasta el punto H. En este caso el eje neutro es Z, por lo tanto la distancia que nos están hablando sería la vertical, digamos esta distancia que aquí llamaríamos Y. Entonces, si sumamos los dos efectos, ya podríamos calcular el momento, el esfuerzo resultante en H. Entonces, hemos reemplazado, para las dos componentes, hemos reemplazado el valor de cada momento, MY por 151, MZ por 216, el Z 3,5. ¿De dónde sale Z 3,5? Z es la distancia que hay desde este eje neutro hasta H, que viene siendo la mitad del ancho del ala superior, o sea, 3,5. Mientras que la distancia Y es la distancia del eje neutro hasta la esquina superior. De manera que esta distancia sería la resta entre 9 del centroide, que sería 6,57. Si a 9 le restamos 6,57 nos da esta distancia. Y eso es lo que se refleja en el cálculo. Entonces dividimos ambos términos por sus respectivos momentos de inercia. Hacemos el cálculo. Recuerden que como hemos pasado el momento a pulgadas, ya el resultado estará en libras por pulgada cuadrada, en este caso en KSI, que son miles de libras por pulgada cuadrada. La sumatoria de ellos entonces nos da 19,9. Ambos signos eran positivos, por lo tanto se suman y queda un esfuerzo positivo, o sea, un esfuerzo de tracción. Entonces concluimos que la esquina H, o sea, la esquina superior derecha, tiene un esfuerzo de tracción de casi 20.000 libras por pulgada cuadrada. Vamos a hacer entonces ahora un análisis similar, pero para el punto K, o sea, para este punto que tenemos en la esquina inferior izquierda. Bien, nuevamente hemos consignado los valores de momento, los valores de inercia. Tenemos que analizar el efecto que tiene cada uno de los momentos sobre el esfuerzo en K. Nuevamente arrancamos por el momento en Y, y en el momento en Y habíamos dicho que la orientación vista desde arriba sería como en sentido de las manecillas de reloj. Por lo tanto, si tomamos de referencia este eje neutro, ¿verdad?, lo que quede a la izquierda del eje neutro estará en compresión, mientras que lo que quede a la derecha estaría en tracción. Por eso H estaba en tracción. Pero en este caso el punto K está a la izquierda. ¿Qué tan a la izquierda? Pues sería la distancia que hay desde este eje hacia el borde. O sea, la mitad del ancho, la mitad de 0,75. O sea que la mitad de 0,75 va a ser lo que corresponde a lo que llamamos aquí Z. Y solo con signo negativo porque quedó en compresión. Ahora le vamos a sumar el efecto que genera MZ. Si recordarán, cuando analizamos H, vimos que todo lo que quedaba de este eje hacia arriba quedaba en tracción, y por eso H quedó en tracción. Pero ahora K está de ahí hacia abajo. De manera que K, debido a este momento en Z, va a quedar en compresión. Y ese sería la justificación de tener un signo negativo. Este Y sería la distancia que hay desde este eje neutro hasta el borde inferior, que en este caso no es más que el centroide de 6,57. Pues ya con ese análisis podemos hacer el respectivo reemplazo de los valores y obtendríamos el resultado final del esfuerzo en K. En este caso
miren que las dos componentes eran negativas de compresión, así que se sumaron, pero tuvieron el signo negativo, y en este caso es 15,67 KSI, o sea, aproximadamente 16.000 libras por pulgada cuadrada en compresión. Finalmente nos habían pedido la orientación del eje neutro. Para esa orientación del eje neutro necesitamos conocer las dos inercias que ya habíamos calculado. Recuerden que el ángulo de 55 grados en este caso está medido con respecto al eje Y, ¿verdad? Y recordando la expresión que tenemos, que este teta es la orientación que es decir, que el ángulo que vamos a reemplazar aquí donde dice teta, para el caso que de la figura, no sería el de 55, sino el complementario, es decir, el de 90 menos 55, o sea, 35. Entonces, simplemente debemos reemplazar el IZ, el IY, y donde va teta, vamos a colocar el ángulo de 35 grados. Hacemos las operaciones respectivas y nos da un alfa de 63 grados aproximadamente. Ese ángulo de alfa es siempre medido con respecto al eje Z, al eje horizontal que tenemos aquí. De manera que si yo quiero dibujar aproximadamente, esta sería la ubicación del eje neutro. Ese corrimiento o esa inclinación del eje neutro obedece pues a la inclinación por un lado de la carga y obedece por el otro lado a la distribución de las inercias con respecto a los dos ejes. Quiere decir que cualquier punto que pertenece a ese perfil y que coincide con esta línea tendrá esfuerzos ceros. De manera que recuerden que el eje neutro siempre separa la sección, un tramo en compresión y uno en tracción. En este caso yo me preguntaría, ¿cuál será el tramo que queda a tracción? Pues en este caso recordemos que H nos resultó todo en compresión, H resultó todo en tracción y K resultó en compresión. Eso nos lleva a concluir que si tomamos como referencia el eje neutro, lo que esté de ahí hacia arriba y a la izquierda tendrá tracción, y lo que esté de ahí hacia abajo y a la izquierda compresión, hacia arriba y a la derecha en tracción. En resumidas cuentas, tenemos un esfuerzo de H de 19,91 y un esfuerzo en K de 15,67, lo cual obedece a la posición del eje neutro, dado que el eje neutro está separando la sección entre la porción que queda compresión y la porción que queda tracción. Ya por último, si analizamos, por ejemplo, la porción que queda en tracción, que sería toda la sección de T que está arriba y a la derecha del eje neutro, digamos que sería esta zona que intentamos resaltar aquí, toda esta zona está quedando en tracción. Si analizamos la distancia o la fibra que estaría más distante de ese eje neutro y que corresponde al área que acabo de señalar como amarilla, precisamente es H. Esta es la distancia, porque la distancia debe medirse como una línea perpendicular a este eje neutro. De manera que si yo, por ejemplo, tomo ahora este punto, su distancia al eje neutro sería esta. Así que el punto más distante de este eje neutro sería el punto H en tracción. Eso quiere decir que el esfuerzo que calculamos no es más que el máximo esfuerzo de tracción que hay en este perfil. De esa manera hemos terminado la explicación de un problema de flexión asimétrica en el que debemos descomponer el momento en los cartesianos y luego punto a punto analizamos el efecto de los momentos y luego sumamos o restamos de acuerdo al signo que tengan los esfuerzos. De esa manera podemos determinar la distribución de esfuerzos que genera una carga inclinada.